Para aprender un poco del movimiento circular uniforme, realizaremos un ejercicio. El ejercicio dice así: una pelota atada a una cuerda de 1.2 metros se mueve en una circunferencia y tarda 20 segundos en dar 4 revoluciones completas. Determina, inciso A, el periodo, inciso B, la frecuencia del movimiento, inciso C, la velocidad lineal y angular, inciso D, aceleración centrípeta. Como siempre, lo primero que hay que realizar es una lista de los datos que nos da el ejercicio. Nos dice que es un objeto atado a una cuerda que tiene 1.2 metros y que ese objeto tarda 20 segundos en dar 4 vueltas completas. Pueden observar que a los 1.2 metros que nos dan como dato les puse una R. ¿Qué significa esa R? Es el radio. Si nos ponemos a analizar la imagen de la situación, podemos observar que un extremo de esa cuerda está en el centro de nuestra circunferencia y el otro extremo tiene el cuerpo que está girando. Por lo tanto, la distancia de esa cuerda viene siendo el radio de nuestra circunferencia. Tenemos el tiempo, los 20 segundos, y con una N tenemos representadas las 4 vueltas completas, las 4 revoluciones. El inciso A nos pide calcular el periodo. Para esto tenemos dos fórmulas. El periodo en el movimiento circular uniforme se representa con la letra T minúscula y se calcula de la siguiente manera: tiempo entre el número de vueltas completas, o el periodo también puede ser igual a 1 entre frecuencia. Esta fórmula es la que utilizaremos para calcular el periodo, ya que según la lista de nuestros datos tenemos el tiempo en segundos y el número de vueltas completas. Así que sustituimos nuestros datos y resolvemos. El resultado de esa división es igual a 5 segundos entre revolución. ¿Qué es lo que significa ese dato? Bueno, que la pelota tarda 5 segundos en dar una vuelta completa. Por lo que la definición de periodo en el movimiento circular uniforme es el tiempo en que se repite el movimiento, es decir, el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa. Ahora el inciso B nos pide calcular la frecuencia del movimiento y para ello tenemos también dos fórmulas. La frecuencia se representa con la letra F minúscula y una de sus fórmulas es la siguiente: el número de vueltas completas entre el tiempo, o también puede ser 1 entre periodo. Cualquiera de las dos operaciones debe de salir el mismo resultado. Según la lista de nuestros datos, ¿qué fórmula podemos utilizar para calcular la frecuencia del movimiento? Si utilizamos la fórmula número 1, sería número de vueltas, que son 4 revoluciones, entre el tiempo, que es 20 segundos. O también podemos utilizar la segunda operación, ya que en el inciso anterior calculamos el periodo. Así que podríamos dividir 1 entre 5 y nos dará la frecuencia. Vamos a sustituir datos y resolver. Aquí pueden observar que las dos fórmulas nos dan el mismo resultado y es 0.2 revoluciones por segundo. ¿Qué significa esto? Bueno, que el objeto da 0.2 de vuelta por cada segundo que pasa. Es decir, cuando pasa un segundo no alcanza ni siquiera a dar media vuelta, solamente da 1/5 de vuelta de toda la circunferencia. Aquí tal vez les entre duda por las unidades. Tenemos que el periodo son segundos entre revoluciones y aquí las unidades las pusimos al revés. Esto es porque al no tener unidades aquí arriba, solamente tenemos un 1, tal y como dice allá la fórmula. Esta división se va a voltear.
Las revoluciones se van para arriba y los segundos se van para abajo, quedándonos de la siguiente manera. Así que con esto podríamos poner la definición de frecuencia. Es la rapidez con la que se repite el movimiento. ¿Qué tanto avanza el cuerpo en un segundo? El anterior era cuánto tardaba en dar una vuelta. La frecuencia es cuántas vueltas da en un segundo. Así que pueden observar que en este caso no da ni siquiera media vuelta. Las unidades de frecuencia también se pueden representar como hertz, que se abrevia con una H mayúscula y la Z minúscula. Ahora, el inciso C nos pide calcular la velocidad lineal y velocidad angular. En el movimiento circular uniforme, la velocidad varía continuamente, pero su rapidez del movimiento se mantiene constante. ¿Qué fórmula tenemos nosotros para calcular una velocidad constante? Recordemos que es velocidad es igual a distancia sobre el tiempo, donde en este caso nuestra distancia no va a ser una línea recta, va a ser toda la circunferencia, por lo que esa d de distancia que tenemos arriba de nuestra división se va a cambiar por la fórmula para calcular el perímetro de un círculo, es decir, la longitud de la circunferencia. ¿Y qué fórmula es esa? Es la de 2pi por el radio. En la parte de abajo de nuestra fórmula de velocidad tenemos el tiempo. ¿Cuál tiempo tenemos que poner ahí? El tiempo que tarda un cuerpo en recorrer toda la circunferencia, que en este caso de movimiento circular uniforme, ese vendría siendo el periodo. Y el resultado nos va a dar en metros sobre segundos. O también podríamos utilizar una segunda fórmula. En vez de utilizar el periodo, utilizaríamos la frecuencia. Y es de la siguiente manera. 2pi por radio por la frecuencia. Pura multiplicación sin necesidad de dividir nada. Realizaremos la sustitución de datos en ambas fórmulas para verificar que nos salga lo mismo. Pueden observar que en esta de velocidad lineal ya utilizamos nuestro dato de radio. Así que dejamos nuestra calculadora y solucionaremos esta primera ecuación. Tenemos 2pi. Recuerden que el pi hay que utilizar el símbolo para que nos tome todos nuestros datos completos. 2pi por 1.2 nos da como resultado 7.53 y eso lo dividimos entre 5 y nos da 1.50. Ahora calcularemos la velocidad lineal con nuestra segunda ecuación. 2pi por 1.2 por 0.2 Hz y nos da 1.50. Pueden observar que con ambas ecuaciones el resultado va a ser lo mismo. ¿Cuándo utilizar una o la otra? Dependiendo de los datos que nos den. Aquí podemos utilizar cualquiera de las dos porque en los incisos pasados calculamos periodo y calculamos frecuencia. Por eso es que podemos utilizar ambas ecuaciones. ¿Y qué significa esta velocidad lineal? Bueno, si nosotros calculamos la longitud de toda la circunferencia, es decir, esta partecita de la división, nos da como resultado 7.53 metros. Esa es lo que mide toda nuestra circunferencia, todo lo que tiene que recorrer el cuerpo en una vuelta. Por eso que al calcular la velocidad nos da como resultado cuántos metros recorre en un segundo. Ya sabíamos que en un segundo recorría ni media vuelta, eran 0.2 de toda la vuelta. ¿Y a cuántos metros equivale ese 0.2 que era de frecuencia de la vuelta? Equivale a 1.5 metros de los 7.53 que mide toda la longitud.
Otra velocidad que podemos calcular en el movimiento circular uniforme es la velocidad angular. Y esta, a diferencia de la velocidad lineal, no se preocupa por saber cuántos metros de la longitud de la circunferencia recorre un cuerpo en un segundo, sino que esta es la rapidez con que varía la posición angular. Es decir, en un segundo, ¿cuántos radianes avanzó? Es importante reconocer las letras griegas con las que se representan algunos datos aquí en física. En este caso, la velocidad angular se representa con la letra griega omega, pero en minúscula. Y las unidades de medida que nos van a resultar de esas operaciones van a ser radianes sobre segundo. Para los que no estamos acostumbrados a trabajar con radianes, es como si quisiéramos averiguar cuántos grados avanza en un segundo ese cuerpo, pero no van a ser en grados sexagesimales, sino en radianes. Hay un video aquí en mi canal donde se habla sobre la diferencia de los grados sexagesimales y de los radianes. Para calcular la velocidad angular también tenemos dos fórmulas. La primera es 2pi sobre el periodo y la segunda es 2pi por la frecuencia. Es muy parecida a la velocidad lineal, pero aquí no se toma en cuenta el radio. Así que vamos a sustituir nuestros datos y resolver. Aquí podemos resolver ambas ecuaciones porque tenemos el valor del periodo y el de la frecuencia. Así que podemos hacer como un tipo de comprobación de que nos salga exactamente lo mismo, y así es. La velocidad angular va a ser igual a 1.25 radianes sobre segundo. Es el ángulo que recorre el cuerpo por cada segundo que pasa. Ahora, nuestro último inciso nos pide calcular la aceleración centrípeta. En el movimiento circular uniforme, la dirección de la aceleración está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Por eso se dice que es radial o centrípeta, significa dirigida hacia el centro. Y para calcularla tenemos una fórmula. La aceleración es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Tal vez aquí se estén preguntando qué velocidad van a utilizar, si la velocidad lineal o la velocidad angular. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, tienen que utilizar aquella velocidad que tenga metros sobre segundo, que será la velocidad lineal. Así que sustituimos nuestros datos y solucionamos. 1.5 metros sobre segundo lo elevamos al cuadrado y el resultado lo dividimos entre 1.2 y nos da 1.875. Y las unidades de medida son las mismas que las aceleraciones que hemos estado viendo en otros ejercicios, metros sobre segundo al cuadrado. Y este vendría siendo el resultado del inciso D. Espero que con este ejercicio te haya quedado claro algunos de los elementos y fórmulas que se van a estar utilizando en el movimiento circular uniforme y puedas solucionar tus trabajos de manera satisfactoria. Mi nombre es Wendy Trezón y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!